A nombre de la directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, sean todos bienvenidos a la última sesión de la tercera versión del Seminario Permanente de Economía Agrícola y Políticas Públicas. Antes de presentar la exposición, me atrevería a dar unas remembranzas de lo que ha representado el seminario que hemos emprendido aquí, con el apoyo siempre constante tanto de la Dirección General como de la Dirección Académica de esta institución. El Seminario de Economía Agrícola y Políticas Públicas ha reunido a cerca de 30 expertos académicos desde el 2015 al 2017 de talla nacional e internacional, los cuales han tomado la voz en este foro y han expuesto la mayoría de sus avances. Las sesiones fueron programadas segundo jueves de cada mes. En la primera versión tocamos temas de seguridad alimentaria, en la segunda emprendimientos agropecuarios junto con el apoyo de la CEDAGRO, la pasada administración, y actualmente junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura generamos una línea de discusión enfocada a los CIALES y su impacto en la economía agrícola y desarrollo rural. Durante el 2017 los trabajos del seminario fueron encaminados a incidir en la toma de decisiones de la política agraria, principalmente para la cadena de valor nopal tuna y nopal fruta, lo cual agradezco a la mayoría de los productores que se encuentran aquí reunidos. Ha servido igual un punto de inflexión para reunir a estudiantes de licenciatura, posgrado, investigadores, académicos, tomadores de decisiones y público en general. Gracias a este esfuerzo coordinado desarrollamos un diagnóstico social con una metodología patentada por uno de los principales promoventes, que es el doctor François Boucher, y a la cual le agradezco infinitamente su apoyo para mi persona y para el colegio. Desarrollamos una publicación que está próxima a salir, diagnóstico de caracterización del sistema agroalimentario localizado, nopal tuna, nopal fruta en el estado de Hidalgo. Este seminario fue un esfuerzo junto con los compromisos adquiridos ante cátedras CONACYT, y los cuales han sido muy bien alentados en la institución. Amenazamos con tener una cuarta versión, pero cambiar un poco la modificación para el próximo año, con temas relacionados nuevamente con los CIALES, pero con agroecología y desarrollo local, que son temas que pueden impactar más en esta zona. Bueno, a título personal yo les agradezco infinitamente que hayan venido. Se cierra una etapa de 3 años en esta modalidad. Próximo año esperemos seguir contando con el apoyo de ICA y con el apoyo del colegio para hacer otro tipo de formato, otro tipo de dinámica que nos permita revitalizar un poco las acciones que se están dando. Bueno, frente a este panorama voy a ceder la palabra a la doctora Villamita, que es la directora académica del Colegio del Estado de Hidalgo, y a uno de nuestros principales aliados en estos términos de cooperación, que es el maestro Antonio Riveros, que es especialista consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que depende de la OEA, sede México. La exposición va a ser relacionada un poco a los hallazgos que encontramos en el diagnóstico CIAL. Vamos a tocar 2 casos. El primer caso va a ser relacionado con lo que pasa en Actopan, y el segundo lo que pasa en San Agustín Tlaxiaca. Y después una vertiente de cómo está la situación y algunas recomendaciones que vamos a emprender de forma institucional. Muchas gracias. Pues muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. En efecto, reciban un cordial saludo de la doctora Rocío, como lo había dicho el doctor Iván. El hacer seminarios ya en una tercera versión significa que pasito a pasito, buenos días, pasito a pasito, ahí vamos. No debemos claudicar, porque el fundamento creo que es el desarrollo regional. Entonces, bajo los elementos que tiene el Estado, que en términos generales más del 80% de la vocación estatal es agropecuaria, sobre todo agrícola,
y tomando ya en esta tercera versión el tema nopal tuna, nopal verdura, hace el que asistan los productores, les da una luz, les da una esperanza de poder hacer mucho mejor su trabajo, pero que no solamente hacer mucho mejor su trabajo con la capacitación técnica, sino el desarrollo que puedan tener desde el punto de vista económico. Esto es lento, no es rápido ni aquí ni en ningún lugar. Sin embargo, la fortaleza que ha tenido la dupla del grupo de ICA y del grupo de colegio, que en el caso de nosotros está representado orgullosamente por una cátedra CONACYT, que es el doctor Iván, bueno, pues ha dado algunos resultados que, si no claudicamos, pues podría llevar a un desarrollo que permita que los productores verdaderamente crean que la investigación es útil y que les puede ayudar. Nada más que, si recordemos, no son tiempos muy cortos, entonces no hay que claudicar. Muchísimas gracias a todos los productores que no han dejado de venir. Muchísimas gracias a ICA, sobre todo yo a nombre del colegio quiero agradecer sobremanera a ICA porque pues han confiado que en el colegio hay elementos que puedan permitir hacer el trabajo que ellos tienen como misión, como objetivo, como meta, como política a través de muchos años en el país. Muchísimas gracias a François también. Quisiera yo agradecer a todas aquellas personas que vienen de lejos, que no siempre les es posible, vienen desde Tula, de Ixmiquilpan, los propios productores que vienen de lejos. Y en esta ocasión me siento muy complacida por la presencia del rector de la Universidad Politécnica de Francisco Madero. Gracias, Juan de Dios, por estar aquí. Gracias por creer que lo que van a decir mis compañeros y por lo que se ha trabajado pueda ser útil para hacer alianzas que se puedan hacer más grandes entre las entidades externas y el propio Estado. Yo te agradezco infinitamente, así como a todos. Por allá vi que alguien venía de Tula Tepeji, de Atitalequia, por ahí lo vi. Y muchísimas gracias a todos, a los estudiantes. La investigación, están siendo formados para hacer investigación, y la investigación no solamente llega al punto del diagnóstico o de sacar datos, sino de trabajar, procesarlos y hacer modelos que permitan que lo que ustedes en el futuro, cuando terminen, puedan ser verdaderamente unos investigadores que hagan propuestas que puedan incidir en el desarrollo de su propio Estado. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora, por estar aquí. Es la última sesión, es el cierre, pero no es el final del proyecto. Muchísimas gracias. Un merecido aplauso para el Colegio del Estado de Derecho. Bueno, buenos días. Hoy entonces cerramos esta tercera versión del seminario. No me voy a extender, solamente agradecerles a todos los que se encuentran aquí, que han confiado en que esta cooperación es una posibilidad y que bueno, que sigamos adelante para el próximo año. El compromiso sigue de parte del ICA México y sigue en este tipo de procesos en los que nosotros estamos confiando y estamos creyendo. Entonces le doy la palabra al doctor Eder para que diga su gusto. Bueno, vamos a hacer en breve un poco, básicamente, algunos hallazgos que hemos encontrado en la cadena. Voy a empezar con un relato de Bernardino de Sahagún en su libro Historia General de la Nueva España. Él decía, cuando veía las tunas o los nopales, hay unos árboles en esta tierra que llaman nopal, quiere decir tunal o árbol que lleva tuna. Es monstruoso este árbol, el tronco se compone de las hojas y las ramas se hacen de las mismas hojas. Las hojas son anchas y gruesas, tienen mucho zumo y son viscosas, tienen espinas las mismas hojas. La fruta de estos árboles se llama tuna, son de buen comer, es una fruta apreciada.
Las hojas de este árbol comen las hojas de este árbol las comen crudas y cocidas. En uno o dos árboles de estos se dan tunas amarillas por dentro, otras las dan de color rosado, coloradas, y son de buen comer. Otros árboles de estos hay que tienen en las hojas vetas coloradas, y las tunas que se hacen de estas son por de fuera y por dentro moradas. Es una cita de Bernardino de Sahagún, que aquí tuvo una presencia destacada en el estado de Hidalgo. Bueno, es un relato que a mí me llamó mucho la atención revisando cuestiones históricas. Les voy a dar unas ideas iniciales. ¿Por qué se llama la variedad Opus? Porque el que patentó esto nació en un poblado que lleva el mismo nombre en Grecia. Es una lengua náhuatl, se llama Nochtli. Los españoles la definieron como el higo de Indias. En la actualidad se llama higo chumbo en España. En Italia se le conoce como fico de India. En Estados Unidos, pear. En Israel se conoce como sabras, que significa espinosa por fuera. En Etiopía y en algunos países africanos, beles. En India se le conoce como magfani, andatorra o chapati bali. En Brasil como palma forrajera, principalmente para la producción de forraje. Bueno, si ustedes ven, la nopal y tuna no es un producto natural o generado en México. Efectivamente fue generado, pero hasta en Canadá se produce nopal. Bueno, frente a esta dicotomía, nosotros generamos una problemática, un objetivo. Nos basamos en insumos y referencias teóricas, en un bagaje teórico que se llama economía de las proximidades y economía del bien común, y analizamos una caracterización acorde a la metodología CIAR. ¿Cuál fue la justificación de por qué incidir en la cadena de valor o en la cadena agroalimentaria? El 90% de las unidades agrícolas en el último censo ejidal producen tres cosas: maíz blanco, maíz amarillo y frijol. Hay una terciarización y una tendencia ascendente de la PA terciaria en las zonas rurales, casi de 23 de 100. La última tipología que generó la FAO y Zagarpa define a los productores rurales como componente familiar, pero sin vinculación al mercado, es de autoconsumo. Y hay una tendencia o una caracterización: 81 de cada 100 hogares rurales viven algún proceso de inseguridad alimentaria, y hay una tendencia de sobrepeso y obesidad muy pronunciada. Bueno, frente a estas problemáticas, nosotros tratamos de verificar qué cadena podría tener alguna vinculación que podría atender estos tipos de fenómenos. Encontramos que hasta 1980, con el modelo de sustitución de importaciones, la mayoría de la producción se enfocaba para el maguey pulquero y el nopal. Había condiciones climáticas que favorecen la producción del nopal. Según la FAO, en México y en Hidalgo, el 9% de la frontera agrícola es apta para la agricultura a partir del criterio clima, agua y suelo. Pero esa no es una condicionante del nopal. El nopal se puede producir en México, en Canadá o en Afganistán, ya se está produciendo. Tiene gran impacto. México no es el principal productor, es uno de los primeros 5 productores. Dadas las características de alimentos funcionales, hay una tendencia fuerte para adquirir alimentos funcionales o nutracéuticos, donde una de la base principal es el nopal o el nopalito. El 90% del consumo nacional de fruta es entre abril y agosto, y el 75% es entre marzo y septiembre a nivel nacional. Eso nos habla del proceso estacional y que requiere otro tipo de características. Cerca del 50% de se consume en la región centro del país. En promedio, cada uno de nosotros consumimos de 4 a 6 kilogramos anuales, pero eso genera una saturación en el mercado de la región. Hay evidencia por parte de la FAO que puede impactar la producción del nopal tratado de la tuna para remediar la degradación de los suelos, captar CO2, cosméticos, biogás, cercos vivos o control de desertificación. Esas características nos permitieron un poco jugar con la producción del nopal y con la producción de la tuna. Lo que nosotros hicimos fue algo muy simple: analizar cómo estaba la organización productiva, cómo estaba la localización y qué capacidad estaba instalada en la cadena de nopal tuna
nopal fruta y nopal verdura. La idea era que se pretende en este diagnóstico es cómo es la cooperación de los productores en beneficios y responsabilidades, la lógica de cómo funciona la cadena de valor y la relación de estos actores como el Consejo Hidalguense de Nopal Tuna o el sistema producto con la capacidad tecnológica instalada. Bueno, los insumos, la mayoría son fuentes agrarias, agrícolas o agropecuarias. Generamos talleres participativos en las unidades de producción y entrevistas a actores clave entre el año 2016 y el primer semestre del 2017. Y la última actualización de los datos la hicimos con el Marcos en Sala Agropecuario 2015. ¿Cuál es el fundamento teórico de esta propuesta? Es la economía de las proximidades, que responde a tres cosas: quién define la cadena, quién o qué es próximo a quién y quién es quién en la categorización del funcionamiento de la cadena de valor. La otra bagaje teórico es la economía del bien común, que responde cómo se dan las relaciones de confianza, cómo se genera la cooperación, cómo hay el aprecio o la codeterminación o la solidaridad y la acción de compartir. Esto, el actual Premio Nobel de Economía, viene de esta corriente teórica que se acaba de nombrar hace unos 3 días por el Premio Nobel de Economía. Bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel nacional? La gráfica se lee de arriba hacia abajo. La producción nacional está compuesta por 97% del nopalito, 3.3 de invernadero y además de forraje. ¿Quién define el valor de la riqueza? El Estado de la Ciudad de México, principalmente en Milpalta y Morelos Tlalnepantla, en un 97%. Y el Estado de Hidalgo, paradójicamente, es una punta de lanza en un sistema de invernadero, lo mismo que Coahuila en el sistema forrajero. El rendimiento en la Ciudad de México es de 102 toneladas sobre hectárea, mientras que en Morelos es de 96, en Hidalgo de 61 y en Coahuila de 11 toneladas sobre hectárea. ¿Cuáles son las variedades? Milpalta, Copena y Atlisco. Encontramos que el invernadero tiene una vinculación con una industria alimentaria ya bien definida, unas tostadas muy buenas en Huichapan y una procesadora o transformadora que comercializa el nopal en fibra o en polvo al mercado asiático. La mayoría de ellos tienen menos de 1 hectárea, pero sus rendimientos son superiores. ¿Cómo los define Zagarpa? Principalmente que tengan, hay muchos que no tienen, a pesar de que se asumen como invernadero, no hay una definición clara de como tal. Bueno, dentro de estas características no hay una industria alimentaria sin vinculación con el pequeño productor, la mayoría es hacia adentro. Eso es en la cuestión del nopal. ¿Qué pasa con el nivel tuna? Muy parecido, solamente hay 2 variedades que dominan el mercado. La primera se llama Alfajayucan, que paradójicamente se asocia a un municipio, a una comunidad de Hidalgo. La otra, blanca cristalina, Puebla es la punta de lanza de esta y concentra el 29% de la producción nacional, mientras que Estado de México, Hidalgo, el 33%. Hidalgo es el segundo importante en Alfajayucan, pero está muy alejado de lo que hace el Estado de México. Mientras que el Estado de México tiene un rendimiento de 10 toneladas sobre hectárea, Hidalgo apenas tiene 6. Puebla tiene 19 toneladas sobre hectárea. Bueno, frente a este diagnóstico nosotros tratamos de verificar una variedad que fuera la Alfajayucan. No obstante, en estos visitas a talleres y de campo encontramos tuna roja en el Cardonal, en Cepual, en Tepeyahualco, pero este fue como un panorama macro o marco para desarrollarlos. Hay 5 municipios que concentran casi el 76% del valor de la producción. Actopan es el principal y el último es el San Salvador. Ellos concentran 2.500 hectáreas. La mayoría de la producción se da entre mayo a junio y hasta finales de septiembre. Bueno, Actopan tiene el mejor rendimiento y San Agustín Tlaxiaca tiene no es el peor, sino el menor rendimiento. Actopan es 9.80 toneladas sobre hectárea y San Agustín Tlaxiaca tiene 2.50. Frente a ese panorama nosotros tratamos de verificar con visitas a talleres, con visitas a campo y talleres participativos qué estaba pasando. Yo solamente voy a exponer 2 casos, que es el de Actopan y San Agustín Tlaxiaca, para ver esa dicotomía del mejor, con mejor rendimiento y el más bajo. Bueno, estas son algunas placas, unas fotos que hicimos en cerca de año y medio. Hay áreas de captación en botibaji, plantaciones macrotúneles o microtúneles,
una gran consideración de plagas o enfermedades en la planta, algunos procesos de fertilizantes orgánicos con algunas comunidades que no estaban en el radar, Tornacuxtla, Celotla, Tepeyahualco, pero un sintomático que ahorita lo vamos a ver, la pequeña propiedad, menos de 1 hectárea, fragmentado, no hay continuidad espacial, como en el caso del Estado de México, donde casi hay un polígono especial para la producción de tuna y que equivale a cerca de 3.000 o 4.000 hectáreas en promedio. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Actopan? Este es un cuadro muy interesante, se lee de izquierda a derecha. Voy a hablar del caso de Actopan. Actopan dedica cerca del 50% de su espacio a actividades agrícolas, la mayoría es a cielo abierto, pero solamente el 3% es a tuna, y hay un proceso interesante que se está dando, que es la parcería, renta o venta de la tierra. El más lamentable caso se da en Zempoala y San Salvador, donde 11 de cada 100 hectáreas, puede ser la interpretación, se están vendiendo, se están rentando o se están prestando, bueno, se están a parcería, básicamente. Bueno, eso es interesante porque la mayoría de los productores, el ingeniero Zárate había hecho un análisis muy bueno en el 2000, donde hablaba de que había condiciones minoritarias de cielo abierto. La realidad es que parecería que hay un reflujo para incrementar exponencialmente la condición de cielo abierto, porque no hay una regulación fuerte de los macrotúneles o los microtúneles, o solamente son artesanales en algunos casos. Bueno, ¿quién define la producción de Actopan? La mayoría la define Chicabasco y Botibaji. Es una superficie sin continuidad espacial en su haber, está muy fragmentada en muchos espacios, la mayoría es ejidal. 3/4 partes del núcleo agrario trabajan, es la segunda fuente de ingresos. Chicabasco es el más adelantado, principalmente por la condición de microclima, que adelanta 4 o 5 semanas, y ellos son los que fijan los precios. Los insumos para la siembra, la mayoría se obtienen en la zona central, Pachuca, Ixmiquilpan, Tulancingo. Hay un tratamiento de plagas y enfermedades interesante. Creo que la política agraria institucional ya más extensionista sí ha impactado notablemente, pero no ha pasado de un discurso de buenas prácticas de forma institucional, no ha ido más allá de esto. Existen 4 de las 9 organizaciones de productores de nopal fruta, no existen procesos sumatorios. Esto me causó mucha sorpresa, porque a pesar de que hay mucha organización productiva, la mayoría de los arreglos productivos o de comercialización son a nivel personal. Eso habla como que una dicotomía algo sui generis. Según los productores, se puede vender una caja de 40 pesos en Botibaji y a menos de 10 minutos, entre 60 o 70 pesos, depende de la estacionalidad y el tiempo. Y hay limitados procesos de generación de valor. Es básicamente como un panorama general de lo que está pasando en estas comunidades, que son la punta de lanza entre otras comunidades que están pasando. ¿Qué es lo que pasa con San Agustín Tlaxiaca? Es el escenario más lamentable. No hay nada aquí en San Juan Solís, pero que no golpee. Hay 50 ejidatarios aglutinados, suman 250 hectáreas. Estos sí tienen continuidad espacial en su haber. Eso habla de que puede haber disminución de costos, pero solamente entre el 20 y el 25% es tratada o trabajada, es funcional. Baja responsabilidad de poda, de formación, de sanidad y fortalecimiento y tratamiento. Se recogen entre 200 y 300 cajas en época de cosecha. Principalmente van a visitar la planta cada que hay fruto. Ellos mencionan que hay un sabor atípico igual que Botibaji, atípico en la planta, dadas las condiciones de suelo o probablemente lo que le llega. Y es la tercera fuente de ingresos en el hogar. Bueno, es un panorama general de 2 comunidades. Visitamos cerca de 15 comunidades de 10 municipios. Tenemos un breve diagnóstico ahorita. Básicamente voy a exponer un mapa. Es cómo funciona la cadena de valor de nopal fruta. Si ustedes ven, en Cardonal fue la única agroindustria de base rural que la podemos catalogar así. Las flechas verdes indican que tienen consumidores potenciales locales y regionales. Las flechas naranjas se vinculan al Bajío, principalmente a Actopan y el Arenal.
La Ciudad de México es el mercado eje, junto con el Estado de México. ¿De dónde se obtienen los insumos? Son los cuadros sombreados en negro. La mayoría de los insumos se obtienen en Ixmiquilpan, en Pachuca, en Actopan, por mencionar algunos. Hay presencias de centros de acopio, que ahorita vamos a hablar. Principalmente está el de Gotibaji, el del Cardonal, el del Rincón y el de Tunacén en Zempoala. Pero encontramos algo muy interesante, perfiles de edades de 60 a 70 años, en nuestra marca que se llama adultos mayores, pero que están haciendo biogás, experimentos de biogás a partir de la tuna en Tepeyahualco, en Zempoala, y no hay transformación, entonces no hay un proceso de transformación. Es más o menos la radiografía de cómo funciona la cadena de valor de nopal verdura. Cómo funciona la cadena de valor de nopal, perdón, este es verdura, el que acabo de pasar es fruta. Hay dos invernaderos definidos por Zagarpa, la mayoría están en el extremo, sin vinculación. Hay una industria alimentaria definida, la mayoría de la cadena no está transformando, el centro de acopio, hay una procesadora, la mayoría de la vinculación parecería que esté en la misma lógica. Bajío, Estado de México, mercados regionales, y lo sintomático, no hay un proceso de transformación. ¿Cuál es la ventaja que vemos? Hay una relación de economía de proximidades geográficas, pero observando el análisis no hay una relación próxima de organización. Ese es uno de los problemas que observamos. Bueno, hicimos entrevistas, que ahorita acabo de terminar una entrevista con el señor Bruno, acerca de cómo está la realidad de los 4 centros de acopio. Cuando nosotros llegamos, encontramos 4 centros de acopio, pero en los recorridos encontramos 2 nuevos más, uno que está en Acelotla, que tiene el apoyo de CONASA, y uno que está en Lagunilla, en San Salvador, que tiene un apoyo interesante por parte de CEDAR. Bueno, a pesar de que existen condiciones de proximidad productiva, los entornos tecnológicos son limitados, ejercicios inducidos o inestables, el proceso de integración, transformación y comercialización es un poco precario, no existe cohesión económica o proyecto común. La mayoría partieron no desde una lógica de las necesidades del nopal o de la tuna, sino fueron muchas veces pensados desde un escritorio y no generaron un interés común de los productores, porque hasta el momento no se han generado ciertas economías de escala. Más representativo es el de Rincón, que muchos de ustedes ya saben la historia. Hay nuevos centros de acopio que tienen una dinámica y un trabajo interesante, que parecería que hay un nuevo perfil de productor promedio en el estado. Bueno, brevemente eso es alguno de los hallazgos que hemos encontrado. Voy a decir solamente 2 láminas de conclusiones. La mayoría de la capacidad, paradójicamente, que tenemos en el Estado es privilegiada en comparación a las entidades ejes de la producción nacional, principalmente el Estado de México. La mayoría de los centros de acopio de procesadoras fueron toma de decisiones con una visión de mercado, pero fueron rebasadas por las necesidades o exigencias que tenía en ese momento el pequeño productor. Parecería que la política agraria en ese tiempo generó ciertos islotes de modernidad. El caso ejemplificado es el de Gotibaji, tiene todo para salir adelante, pero no tiene los recursos necesarios, agua, electricidad, para desarrollarse. Carente en su mayoría de servicios básicos que demandan su funcionamiento. La producción y organización de Segón se dejó en un segundo plano, asumiendo que con el tiempo ambos puntos podrían generar una tendencia común. Es constante la falta de un análisis dictamen de la viabilidad tecnológica de cada equipamiento. A pesar de la pérdida de la frontera agrícola, este es un dato que encontramos, la capacidad de la frontera agrícola del nopalito está perdiendo cada vez presencia, mientras que la de la tuna alfa Jayucan está generando una tasa de crecimiento menor al 1%, es decir, se está manteniendo estable. La que sí está decreciendo notablemente es el nopal verdura completamente. Se dibujan nuevas formas de organización muy separadas a las tradicionales, casi localizadas en el mismo espacio geográfico. Encontramos un nuevo perfil de productor con una nueva dinámica que puede complementar
nuevas organizaciones y nuevas formas de inclusión. Bueno, a pesar de que hay esfuerzos por generar lombricomposta, humos, fertilizantes, caldos, todo lo que ustedes son expertos, parecería que debe haber un proceso más allá de solamente continuidad en estas prácticas. Nosotros desde la academia estamos tratando de enfocarnos a dos temas principalmente, que es inocuidad o prácticas orgánicas, y la otra, un modelo de gestión a partir de la política extensionista, de los huecos que genera la política extensionista en los meses que no hay presencia. Bueno, es básicamente un breve diagnóstico que nosotros hicimos, cerca de 1 año y medio. Ayer estábamos platicando con el delegado de Zagapa y decía que efectivamente la cadena ha sido muy analizada, pero esta sería la última versión actual de cómo está la situación, ya con una ejemplificación y con una base de datos más allá de una representación visual. Bueno, no sé si tengas algún comentario. Bueno, muchas gracias, Edgar, por la presentación. Sí, digamos que los dos casos que presentas son bien representativos, son bien interesantes. Quisiera comentar un poco, antes de pasar a las preguntas del público, dar dos comentarios de la presentación. En principio es muy clara, digamos, la diferencia entre lo que sucede en Actopan y lo que vimos en San Agustín Tlaxiaca. Y valdría mucho la pena que, digamos, nos sirviera como experiencia un poco, digamos, como las posibilidades de la organización, digamos, como las posibilidades en el sentido de una ventana de oportunidad para que estas organizaciones tomen fuerza, que sean un poco más, digamos, autónomas. Es lo que hemos estado, digamos, como discutiendo durante los talleres regionales y el taller estatal, buscando algunas alternativas para que estos pequeños productores puedan encontrar, digamos, representada su voz en un diagnóstico que estamos realizando. Eso fue, digamos, como lo que pretendíamos desde el principio, y era identificar un poco esas problemáticas y a partir de eso generar unas propuestas. Dentro de las propuestas que está presentando desde al final, que menciona dos, una es el tema de la inocuidad y las prácticas, digamos, buenas prácticas orgánicas para mejorar un poco la producción tanto de nopal, verdura como fruta, y la otra sobre sobre esos huecos que deja la política extensionista, que generalmente durante los 12 meses del año hay unos espacios en los que ellos, digamos, por sus temas, digamos, como administrativos, no pueden estar acompañando los procesos que se están gestionando, y que al final después terminan en algunas oportunidades siendo, digamos, como yéndose a objetivos diferentes cuando los productores necesitan ir avanzando sobre una misma línea que vienen trabajando el año anterior o el año anterior. Entonces esta política, digamos, hay que buscar formas para que se pueda, digamos, como modificar y un poco, digamos, como acoplar a las necesidades de los productores. Con esas dos, digamos, esas son dos grandes, digamos, como proyecciones que hemos encontrado y en las que queremos seguir trabajando para el próximo año. Siempre vamos a necesitar del apoyo y de la colaboración, no solo de la academia, sino también de los mismos productores, porque lo que hacemos con la cooperación es buscar espacios que permitan que los productores y que la pequeña producción discutan y lleguen a acuerdos. Eso es, digamos, como nuestra posibilidad como cooperación, como cooperante, como IICA, y bueno, eso no se puede dar si no hay espacios como este que estamos teniendo, o como espacios que hemos intentado tener en este último año. Entonces, un llamado, digamos, a que los sectores que se encuentran acá, que hay academia, que hay, digamos, como estudiantes, pues también hay productores, hay gente que conoce el tema técnico. Entonces, que es importante que sigamos dándole valor a este producto, al nopal y la tuna, que además es muy interesante para México. Ya como mencionó Edgar, pues hay, digamos, como toda un tema de nuevos productos, de productos nutracéuticos, de las propiedades del nopal, y pasar un poco de la producción, digamos, como llena de fertilizantes y químicos, a una producción de buenas prácticas. Ese sería el primer paso. El siguiente paso es que esa producción que se tiene también sea, digamos, como vista, digamos, como para insumo para nuevos productos que tengan obviamente un valor
distinto, un valor agregado, y rescatar un poco de esas tecnologías que mencionaba Edgar, que han sido, digamos, como más privilegiadas que las que tiene el Estado de México, que también los hemos conocido y que podría ser un potencial grande. Entonces sería eso, digamos, que quisiera compartir y bueno, dejar sobre la mesa un poco la pregunta a Edgar sobre cuáles son, digamos, como las perspectivas que tiene el sector para los próximos 5 años, dado que ya vimos las cifras, pues son bien complejas y también vemos que hay una caída. Entonces sí me gustaría preguntarte cómo ves la proyección para los próximos años en el sector. No sé si quieres, respondemos esa pregunta y después pasamos al público. Le cedo la palabra a Ita, que también creo que va a ser más enriquecedor que se haga el diálogo. Solamente decirles que la forma de explicarnos de Iván, acabo de ponerme al corriente de todos los datos más actualizados. Es un muy buen trabajo el que realizaron. Entonces, no quiero nada más, tomé la palabra para no dejar el micrófono así nada más, pero creo que la discusión es la que podrá dar mayores luces. Entonces, ¿te parece? Podemos abrir la discusión y responder las preguntas después de que Okay. Entonces, estamos abiertos. ¿Quién quiere dar su primera opinión o alguna pregunta para Edgar o para la mesa? Sí, si bien es cierto lo que explicaron, el tema organización es un tema foral en lo que es la cadena productiva del Estado. En los diferentes sitios que ustedes visitaron, que ustedes analizaron, sin duda platicaron con algunos productores, platicaron sobre cuáles son sus perspectivas de manera muy puntual o muy local. Seguramente platicaron sobre cuál es el conocimiento que ellos tienen de lo que hace el vecino o el no tan vecino. O seguramente platicaron de cuál ha sido su relación, aunque sea muy parcial o muy eventual, que se ha dado entre ellos. Y a partir de eso, saber por parte de ustedes si encuentran un análisis de cuál es la posibilidad real de llegar a una organización enfocada a un proyecto que sea viable, rentable para el Estado, y que de alguna manera haya sido acariciado o haya sido parte de las opiniones de los propios productores. De esta manera, si realmente ustedes piensan que esta perspectiva puede darse, de qué manera se podría dar y cuáles serían esos pasos que se tendrían que tomar en los próximos días. Pensemos en el día de mañana, cuál es el primer paso que consideren es el más adecuado que se tuviera que dar. Sí, señor. Hagamos una tanda y ya para que respondamos. ¿Quién más quiere intervenir? Sí. Mire, bueno, pues yo creo que debe haber más vinculación de los productores con las instituciones, un ejemplo, con las universidades. Y por ejemplo, acaban de decir, está el rector de la Universidad Politécnica de Francisco Madero. Yo creo que ellos tienen carreras que tratan temas, pueden tratar temas de inocuidad, pueden tratar allá temas, por ejemplo, de un manejo inocuo para las huertas, tanto de nopal tuna como nopal verdura, y creo que eso es lo que falta. Tenemos varias universidades, por ejemplo, ahí en la región de Actopa, pero no hay ese intercambio así como debe de ser, o la transferencia de tecnología. Muchas veces este tipo de instituciones quiere trabajar por medio de las presidencias municipales, pero luego no se da bien. Siento que tendremos que acercarnos más a estas instituciones para que tengamos un contacto más directo. Hay muchas cosas que las tenemos ahí cerca, pero que no hay esa comunicación, no hay ese intercambio. Y lo que acaban de hablar del primer punto, de que ir produciendo de manera inocua, por inocuidad más bien, creo que ahí nos debemos de basar en eso.
¿Alguien? Bueno, yo Sí, un sí, comentario. Bueno, cuando se inició todos estos talleres de doctor, yo creo que era buscar qué necesidades, qué motivos han generado la desaplicación de la cadena oportuna. Y creo que está llegando a la conclusión qué problemas han generado esa desactivación. Pero yo creo que la más lamentable y la más recalcada es la organización. Creo que no se encuentra hasta ahorita más creo que patronal y asamblea se organizan un poco, pero no de todo. Entonces, lo más importante ahorita, por ejemplo, ahora que estamos en contacto con el Colegio de Estabilidad Electrónica, sería darle continuidad o mejoras a esas necesidades o a esos problemas que se han generado o que han dado el mecanismo de la cadena. Por ejemplo, uno de los problemas es, por ejemplo, que la producción del nopal verde es muy baja. A través de estos congresos que se han estado dando, yo he notado que hay ya otros nuevos productores que se están incorporando a la producción. Aquí el detalle es, por ejemplo, que de acuerdo a los mercados, antes, por ejemplo, el Rejón era uno de los pueblos de las comunidades de alta producción. Yo he notado que uno de los detalles es que, por ejemplo, con las pequeñas áreas ya no es posible subsistir y competir en un mercado de mayor exigencia. Eso ha dado, es un punto que considero que ha dado una desactivación. Entonces tenemos que buscar la manera de lo que ha hecho Estado de México, Puebla, Morelos, ver áreas que sean altamente productivas para este tipo de producción y invitar a productores y incorporarlos a la producción. Por el nopal verdura. Ahora, por las buenas prácticas, según las encuestas que se han hecho, yo considero que hay muchos productores que ya conocen y han tenido este conocimiento de las buenas prácticas. Que a veces, por ejemplo, tenemos la irresponsabilidad de no hacer. Ese es otro detalle. Como productores no tenemos realmente a veces una responsabilidad de decir, ya recibí una capacitación y voy a desempeñar todo lo que aprendí o lo que nos han a veces, por ejemplo, los técnicos, yo no puedo decir de los técnicos bien nos capacitan, pero a veces nosotros como productores no aplicamos esas enseñanzas. Y por parte de la tuna, aquí yo se los comenté y en varias ocasiones yo les he comentado que lo que sería importante hacer una extensión de producción de la tuna. El Estado de México está trabajando mucho y en la visita que nos comunicamos doctor, se nota perfectamente cómo ellos ahora están en plena producción de tuna, cuando en nuestras regiones pues ya no hay tunas. Entonces sería incorporarnos a ese tipo de procedimiento y en todas las temporadas nuestra parte, por ejemplo, lo que es Actopan, lo que es el Estado Hidalgo, caemos siempre, y yo se lo estoy comentando, siempre en la saturación. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Es mover el periodo de producción. Es que yo creo que es lo que está haciendo el Estado de México. Y ahora el Estado de México ya no son productores, son empresarios. ¿Por qué? Porque le han apostado a mover el periodo de producción y el estado de resultado. Mientras ellos ganan, nosotros dejamos de percibir una retribución económica por parte de los exportadores. Eso es lo que yo considero. Ahora, platicaban aquí productores de Tecate, que todo lo que se ha ido a visitar, todo lo que se ha aprendido,
que se establezcan áreas de producción y que se empiecen a hacer todo lo que se ha aprendido y más lo que está por aprenderse y replicar todos los trabajos que hacen otros estados, pues nosotros también. Yo un comentario, yo les decía a los productores, sería por ejemplo nosotros que hiciéramos unas plantaciones y que nos vinieran a visitar productores de otros estados, pero a nosotros ver la forma de cómo nosotros hacer producciones, pero producciones de una buena, de una alta técnica de producción. Entonces, aparte, por ejemplo, pues, si nosotros le hemos depositado como productores que sean muy presentes la confianza de venir con ustedes y estar platicando, de hasta dónde se da, hasta dónde se agarra, pues yo creo que seguir con esa dinámica y que ustedes, por ejemplo, como instituciones agrícolas, lo que es ICA, pues de una vez ver qué se puede hacer, o sea, el paso siguiente, que sea cualquier proyecto, pero lo llevemos desde el principio hasta el final, que de todo. Es todo mi paso. Muy bien, gracias. Una última para cerrar esta pregunta. Sí, ingeniero, espérate. Pregunta, con base en el diagnóstico de la descripción analítica de la realidad que nos han presentado, la tabulación de la información que tienen, ¿cuál sería el plan de acción o la hoja de ruta para la reactivación del sistema producto local con el especial? Pasos básicos, algo más o menos la reiteración de los primeros que han hecho. Básicamente en temas de organización hemos visto dos discursos, uno tradicional y uno de nueva generación. Los de nueva generación ya están imprimiendo perfiles de edades diferentes, una sensibilización más a lo orgánico, perfiles de educación muy diferentes a lo tradicional, y que paradójicamente tenemos un caso específico que nos pasó en Tornacuxtla. Casi describimos la cadena de valor, pero ellos no se conocían, se conocieron hasta el día del evento. Entonces eso habla un poco de, a pesar de estar a 5 minutos de la casa de otro producto, no había una sensibilización de cómo trabajar. Eso a nivel interno sí hay una organización muy definida, horizontal y vertical en algunas unidades de producción, pero ya generar eslabones de cadena, muchas veces no hay un conocimiento tan exacto de qué es lo que está haciendo. Recuerdo el caso de Tornacuxtla porque hasta el coyote estaba en el taller. Entonces eso generaba que teníamos ya toda la caracterización de la cadena, el problema era organizarlos. Y bueno, esos mismos discursos, lo que tratamos de ver, o creo que el tema no da para hacer una armonización, una reactivación, como decía el ingeniero Zárate, es el tema de inocuidad de prácticas orgánicas. Tenemos unas estimaciones que actualmente no pagan, cuesta cerca de 70 a 80 centavos por kilo, porque unos productores nos dijeron, si generan prácticas orgánicas estarían en 20 o 30 centavos por kilo. Entonces eso generaría la retribución económica para el pequeño productor y para el bolsillo de las familias. Y generaría, bueno, el que hace prácticas orgánicas sabe que hay como en el caso del Estado de México, es muy difícil que tenga una enfermedad o un mal la planta, porque el tratamiento y la continuidad. Nosotros lo que estamos pensando, lo que hemos tratado de hacer es primero vincularnos con nuevos actores que vayan más encaminados a este proceso, como el SENACICA, en que ya tenemos algunas vinculaciones. SAGAPA es importante para nosotros, pero el tema nodal es mercados, es inocuidad, prácticas orgánicas, no son certificaciones, son prácticas orgánicas.
generar prácticas orgánicas que le permitan a la cadena y trabajar como cadena de valor, no trabajar como microcadenas o micro dinámicas que muy probablemente luego se superpone lo que hace Tornacustra con lo que hace Tecajique o con lo que hace la Huilla, sino trabajar en cadena, tener una armonización. Creo que el tema de organización es muy factible en una estructura como el Consejo Hidalguense de Nopal y Tuna, que puede ser la que aglutine muchos esfuerzos, dado que es la organizada del productor y que puede generar. Ese es básicamente el otro tema que aquí están los compañeros extensionistas. Sí hemos encontrado ciertas lagunas ahí, principalmente por la responsabilidad jurídica o administrativa que ustedes tienen dada la operación que determina Zagarpa. Eso es visible. Lo que hemos hecho ahí es trabajar un modelo de gestión con universidades como la Autofil o empezar a tocar puertas, un modelo de gestión que permita sobrellevar o administrar este tipo de procesos, pero a través de una continuidad. Muy pocas veces, bueno, yo tuve contacto con la cadena, en un año sí tenían extensionista y el otro año no. Últimamente creo que ya tienen continuidad, pero igual pedir continuidad de personas, no solamente continuidad de extensionistas, sino continuidad de personas para que exista un proceso colectivo de desarrollo y generar. Pero básicamente las propuestas de todo lo que arrojó el diagnóstico es enfocarnos en prácticas orgánicas. Creo que es el tema que nos puede llevar a minimizar los costos, maximizar beneficios y que la mayoría de los beneficios se cristalicen en el bolsillo o en el ingreso familiar, pasar de la tercera a cuarta fuente de ingresos de Nopal a que sea la segunda o quizás la primera fuente de ingresos de los hogares, y eso generaría un poco recobrar la frontera agrícola, frontera nopalera, impulsar notablemente la frontera tunera. En unos registros que tiene Zagarpa, actualmente hay casi 800 hectáreas dedicadas al nopal. En 1980 había cerca de 3.000, 4.000 hectáreas. Entonces la pulverización de la frontera agrícola ha sido abismal, ocasionada por fenómenos como el cambio de uso del suelo, productos con mejor rendimiento, el dominio pleno, etc. La que sigue manteniéndose con cerca de 3.000, 4.000 hectáreas anuales es la tuna como tal. Pero sí, nosotros estamos pensando en eso, pero ya requeriría otro tipo de actores más enfocados a lo que se nos cuida, se necesita Zagarpa como tal, ya en un discurso más de... Y estas prácticas ya son muy visibles en Puebla, en Atlisco, son muy visibles en las comunidades que fuimos hace poco. Un kilo de tuna la están vendiendo cerca de 40-50 pesos por prácticas orgánicas, cuando aquí vale en el mercado cerca de 8 o 9 pesos. Obviamente, como decía la doctora, es un esfuerzo académico y es un esfuerzo que va con tiempos. Cada uno trae su propia agenda, pero eso necesitan tiempos en el proceso. Bueno, eso sería básicamente todo. Bueno, antes de la siguiente ronda, sí quisiera, digamos, como ponerle, digamos, un poco en claridad la pregunta de Guido Zárate en términos de qué sigue, cuál es el plan de acción con el tema del potencial, digamos, es lo que hemos venido trabajando. Hasta este punto, y lo expusimos en varias oportunidades, en François y también de mi parte, es que hasta este punto donde llegamos ahora, que tenemos ya un documento de diagnóstico que hace parte, digamos, de todas las, donde se exponen, digamos, las problemáticas, también se exponen algunas de las posibles soluciones que no vienen de parte nuestra, ni me las inventé yo, ni se las inventó François, son digamos, como la respuesta a las problemáticas, pero también a las mismas soluciones que dan los productores que intervienen en el proceso. Entonces, una cosa que es muy clara es que nosotros somos acompañamiento, no somos extensionistas, tenemos otro rol. El rol que tenemos como cooperación es de acompañamos el proceso, no les decimos qué tienen que hacer, porque ya existe la experiencia de años, de que cuando le dicen qué tienen que hacer, es justamente lo que no hacen. Entonces, es mejor que más bien cada uno
y cada productor y cada grupo y cada organización se empodere de las cosas del desarrollo que quieren ellos y como lo quieren hacer. Lo que nosotros hacemos es acompañar el proceso. Y si vemos que definitivamente pues, se van a lanzar ahora mismo, pues decimos, pues no se lancen ahora mismo. Más bien porque no piensa otras opciones. Entonces acompañamos ese proceso, como acompañar de la mano un poco, pero no damos apoyo, no somos el asunto en México es que se piensa en el apoyo como que siempre es dinero. En este caso el apoyo que damos nosotros es el acompañamiento a procesos. Tristemente el apoyo generalizado en México es, cuando es apoyo es dinero. Cuando me dan apoyo es porque me van a dar plata o porque me van a dar cosas. Pero lo que nosotros ofrecemos como cooperación es un acompañamiento técnico. Ahora, con el enfoque social, después de ese plan de activación que hemos generado, después de ese diagnóstico, ese documento impreso o digital que queda ahí, en él también hay un plan de acción. Entonces, en ese plan de acción existen unos perfiles de proyectos que ya se identificaron, dos de los cuales ha mencionado Edgar Oeja, que es el tema de las buenas prácticas orgánicas y el tema de inocuidad, como uno solo, y el otro con el tema de gestión para buscar, digamos, como mantener esa continuidad en la asistencia técnica. Esos son dos pues, que resultan de lo que hemos visto en los talleres y de lo que hemos discutido con los actores. A partir de esos perfiles de proyectos, siguiendo esa metodología que estamos hablando, se busca un financiamiento para esos proyectos. El paso que sigue es buscar la financiación para esos proyectos que resultan de ustedes mismos. ¿De dónde vamos a sacar ese financiamiento? Pues ahí es donde entramos nosotros como cooperación a otro nivel. Entonces ya no soy yo el que se sienta con los jefes, sino son los jefes nuestros los que intentamos que estén coordinándose para que puedan ver de dónde podría salir el dinero. Entonces para eso, ese es el siguiente paso, buscar ese financiamiento. Nosotros con Edgar, nos estudiamos con el colegio y el ICA, lo que hacemos es propiciar que esos espacios se den para que volteen a mirar entidades como la SAGARPA y como SENACICA, como la Dirección de Inocuidad Alimentaria que está en SENACICA, o con los que nosotros consideramos que podrían estar aportando al financiamiento de un proyecto como de esta índole, que obviamente son primero pequeños pasos y después un poco más grandes. Y posteriormente, siguiendo esa metodología, también tenemos que seguir haciendo ese seguimiento y ese acompañamiento. Entonces ya financiaron un proyecto, supongamos que conseguimos un poco la financiación y el apoyo de nuevos actores, como menciona Edgar, de SAGARPA y de SENACICA, sin dejar de lado con los que estamos coordinando, es decir, con el Consejo Hidalguense de Palintuna, con la CEDAGRO, con CITNOVA, en fin, con los otros actores que están acá. Entonces, lo que seguiría es que volvemos a seguir haciendo ese acompañamiento y ver que no se vaya a perder un poco la hoja de ruta, porque la metodología es clara en que hay que hacer un seguimiento. Entonces vamos a volver a hacer una retroalimentación y vamos a intentar que eso funcione, ¿no? Vamos a propiciar que eso funcione, pero vuelvo y les digo, los que cortan el nopal no somos nosotros, los que cuidan la planta no somos nosotros, son ustedes, son los productores, sus niveles de organización son supremamente importantes. Para que un proyecto como el tema de la inocuidad, el tema de prácticas orgánicas funcione, no se necesita solamente dejar los químicos, se necesita desde la base estar conscientes y sensibles a que si hacen un trabajo de prevención va a tener un mejor resultado. Los 60 centavos que dice Edgar que se gasta para producir un nopal, para bajarlo a 20, no es solamente dejando el nopal quieto, es comenzar a trabajar en la planta, es comenzar a trabajar unas cosas de prevención. Ya lo vimos, aquí tengo 4 o 5 caras de los que estuvimos en el Estado de México. ¿Y qué era lo que nos decían? 1. Sensibilidad frente al tema de la salud y de la nutrición de un producto que no está contaminado. Uno de los productores de nopales que trabaja temas de inocuidad fue muy insistente. Yo no podía ver a un niño en mis nopaleras porque sabía que ahí había veneno, porque yo le había echado el veneno. Hoy en día dejo que mi hijo me ayude a cortar los nopales porque yo sé que las trazas de veneno son mínimas y no le van a hacer daño. Lo que estamos buscando es que sea cero. Entonces, si está la sensibilidad y si está el tema de salud, pues por supuesto que hay la posibilidad de que esos costos se disminuyan.
Pero si lo que queremos es, pues no es fertilizantes, pues pongámosle un caldo cuando ya está la planta vuelta a nada, ya está invadida de una plaga, y pongámosle un caldo natural, y pues no funciona, no, pues el tema orgánico no funciona, entonces metámosle otra vez pesticidas. Entonces no sirve en absoluto, porque hay que pasar de algo que sea correctivo a algo que sea preventivo. Si no comenzamos con esa sensibilidad de la importancia de que eso suceda, nunca van a bajar los costos, van a subir los costos, porque además le están invirtiendo al tema de orgánicos y después terminan haciendo otra cosa que no debería suceder. Es como, digamos, esa parte que debe cuidarse mucho. Y los niveles, digamos, de organización solo los pueden mantener ustedes, no somos nosotros, son ustedes con su sensibilidad y con estos espacios que permitan que les entren las palabras por acá y no se les vaya por acá tan rápido, sino que quede acá en el cerebro y comiencen a trabajar. Y estamos seguros de que esto va a funcionar. Sigamos entonces con después del regaño, sigamos con las intervenciones. No hemos tenido intervenciones de los estudiantes, casi nunca los escuchamos, eso sería bueno saber. Adrián. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario exactamente que tiene mucha razón sobre la continuidad de los trabajos que se están haciendo. Es importante exactamente tomar en cuenta ahorita el trabajo que yo estoy adelantando como productor de general, lo que es en este caso buenas prácticas orgánicas, fortalecerlas exactamente como ustedes tienen o esa iniciativa para el siguiente año. Precisamente por eso, hay que fortalecer lo que ya está. ¿Para qué generar más trabajo si no tener una base bien cimentada? De por sí ya estamos, como estamos ahorita, todo lo que se ha bajado, lo que está diciendo el doctor Iván, sobre lo que se ha perdido en el Estado. Es importante entonces ahorita ver esos pequeños grupos aquí en nuestra región para fortalecerlas y que sean el impulso, que sean pues la motivación precisamente para los demás productores, que vean que esos pequeños grupos pueden iniciar algo y que todos los demás puedan colaborar. Es más que nada la cultura también, es parte de la cultura volver a retomar esos pequeños grupos y fortalecerlos. Si no fortalecemos lo que ya tenemos y empezamos a crecer sin tener una base bien cimentada, va a pasar lo mismo como lo que ha ocurrido en todos estos años. Entonces es importante exactamente pues, el seguimiento, ¿no? Para que también en este caso ustedes como instituciones que nos han aportado esos beneficios ahorita de investigación y todo, pues puedan tener un fruto y un fruto exitoso para años posteriores. Muchas gracias, Adriana. ¿Quién gracias? ¿Por acá? Sí, perdón. Yo quisiera que me hablaran, base al diagnóstico que hicieron ustedes, sobre las principales problemáticas de comercialización y las estrategias que pudieran ser viables para solucionar el problema. Y así también como me dijeran las prioridades que pueda haber en el sector nopal. Y la última. 1, 2 y ya. El tema del mercado sería la demanda del mercado y específicamente sobre qué pudiésemos trabajar. Debe ser un mundo de esfuerzos, pero sería muy bueno precisar sobre qué pudiésemos hacer con los productores. Te comento, voy a poner otros ejemplos que también están dando, que son parte de todo este esquema que estamos trabajando en el sector agropecuario. Nosotros hicimos evaluación de diferentes variedades de maíz para diferentes casos comerciales en el Valle del Mezquital, tomando en cuenta la región de Francisco y Madero. Y logramos ubicar una variedad que nos produjo 20 toneladas, 320 kilogramos por hectárea. Y no en un diseño experimental, sino en general ya demostrativo. De 6 hectáreas, 8 hectáreas. Ganamos el premio nacional, el sistema agroalimental, etc. Pero no hemos, y a pesar de que tenemos amistad con los productores de maíz, no se nos han acercado ni las instituciones, cuando lo hemos dado a conocer públicamente, ni los productores. Ese es un punto que también tenemos que tratar. En cuanto a la producción de trigo, logramos producir con la media nacional, en la media estatal, anda en 4 toneladas de trigo por hectárea, nosotros ya producimos 8 toneladas por hectárea. Y también se ha difundido, hemos practicado con los productores, con las instituciones, no
no lo sé hacer. Este es un tema que también tenemos que trabajar. Es decir, la universidad, por su presupuesto, es un presupuesto muy modesto, no podemos ensayar en diferentes lugares. Trabajamos con los chileros en Chile Rayado, en la zona de la misión, ya por la parte de la Sierra Gorda, y hemos logrado acercar inclusive hasta los temas de exportación, nada más que el asunto radica en que los precios de producción están por encima de los precios comerciales para exportación. Pues no les conviene, y en el mercado local pueden vender sus productos y creo que les va bastante bien. Lo que sí hemos hecho es reducir los costos de producción y están mejorando sus utilidades en torno al mismo mercado local. Trabajos muy buenos en otros quehaceres, en la parte de la balanza de conservación, balanza, y que ya llevamos prácticamente 5 años y estamos obteniendo los mismos resultados que de hecho está en maquinaria agrícola. Hay temas por el estilo, ¿no?, que está haciendo la universidad y que estamos tratando de compartir ahorita, sobre todo con el entorno, y difundir lo que hemos hecho, pero no ha tenido el eco que estamos teniendo. Para la parte de ustedes un poquito también de promoción, que de los hidalguenses, en el caso de la Huasteca estamos tratando de incluir un producto que es un cítrico, limón de eureka, para exportación. Lo va a ganar un muy buen precio y creo que puede irse a los productores también, y a los temas de los nogaleros en el caso de este. Entonces, aquí sí nos interesaría básicamente poder colaborar con los tuneros, que nos acercamos en un momento. Ahí hay una planta en Actopan, que ustedes dijeron, no sé si los productores participaron o fue una iniciativa que se construye en gabinete, una política de gobierno seguramente, se construye en gabinete, y ahí está una empacadora, pero que no sé si la están utilizando. Fuimos nosotros de visita, nos dijeron aquí estamos, podemos echarle algo adelante, etc. Fuimos molestar a observar, pero hasta ahí se quedó. Podemos hacer sarcasmo, podemos hacer críticas reacias, como siempre, pero eso no nos hace avanzar. Lo que yo creo que pudiésemos hacer es acercarnos y que ustedes nos pudieran orientar. ¿Qué mercado pudiera ser un mercado que pudiéramos trabajar junto con los productores y nosotros trabajar en ese tipo de temas? Podemos moverlos hacia los lugares donde están silvestres, o actualmente dicen que ustedes son los buenos en la parte de producción orgánica. Nosotros vamos por ese sistema, lo traemos a la universidad, como hemos traído ahorita lo del maguey, también se los comento que estamos ya trabajando en la zona para tratar de reforestar el maguey. Ya llevamos alrededor de unas 20 hectáreas de reforestar todo nuestro propio universidad, para la intención con instancias del gobierno del Estado y federal de poblar con una producción de 1 millón, 2 millones de nopales. Entonces, ya estamos trabajando esto. Entonces, con nopal creo que podemos trabajar, no pasa nada. Digo, no podemos hacer la extensión tan grande, no podemos hacerlo sobre ustedes, pero sí podemos hacer por lo menos 1 hectárea, 2 hectáreas con material que sea competitivo, variedad deseable, y comprometer exactamente, pero que ustedes nos pudieran orientar junto con los productores en el tema del mercado. También podemos traerlo y tratar de incluirnos, y al último no impactar lo que tenemos que impactar. Es decir, a lo mejor ya el mercado está cubierto por Puebla, por el Estado de México, y estaríamos haciendo un esfuerzo que desgastara más a los productores. Pero a mí me gustaría llevar a un productor y decir, oye, mira estas calidades, y al último no te comercialice el producto. Es decir, yo no quisiera caer en ese tipo de imprecisión, más bien es contribución. Aquí y allá, y ya cerramos. Por acá entonces. A ver, sí, de hecho, mi comentario igual va a las buenas prácticas. Yo creo que, pues ahora sí que en que ya hemos iniciado con las buenas prácticas, porque no queremos ya prácticamente los químicos, los pesticidas. Pues a lo mejor son muy buenos para la producción, ¿no?, pero hacen daño a la salud más que nada. Entonces sí quisiera que continuáramos con las buenas prácticas, ver la manera de, pues, no hacer
bueno, la tendencia a aplicar, pero si no se puede, lo menos que haya mercado, que tengamos ese mercado y dónde comercializarlo, porque prácticamente eso lo que se nos dificulta es la comercialización, ya que el productor, el sello productor, pues produce, pero al final de cuentas, ¿quién gana? El que gana es el ponente, o sea, la central de abastos, ahí en la cuando se lo que está el Jamaiquitas, son los que ganan. Y uno como productor, la verdad, aquí es gran cosa lo que hace es cierto, donde es donde realmente está el medio de la sociedad, porque se desanima el productor a no encontrar el mercado. Básicamente estoy hablando del nopal verdura, ya que el nopal tuna, pues igual a veces sucede lo mismo, ¿no? Pero tiene más venta el nopal, la tuna, la fruta. Pero el nopal verdura es lo que sucede. Entonces básicamente sería eso, ver también, o sea, la parte de la comercialización. Muy bien. Yo tengo una pregunta Sí. que ustedes pueden contestar ellos. ¿Ustedes pueden vender directamente de encargo al proyecto? ¿Y a quién va y les compra? Pues es que van y compran, pero ponen el precio lo pone el coyote, no lo pone. No, directamente. Vamos a poner, yo voy y les quiero comprar a usted. El consumidor, si llegan consumidores que no son puestos, sino gente que quiere comprar. Pues sí, de hecho sí, o sea, pero también que no vaya, o sea, el caso del que quiere exportar, o sea, porque ya un caso que me mandaban clientes, pero el cliente me dice, es que yo quiero 10 toneladas, ¿de dónde las saco? Ese es otro de los problemas. Bueno, el problema no es, a lo mejor sí se junta cuando hay, pero el problema es ahorita que viene el frío. ¿De dónde saco 10 toneladas? Porque es un contrato por año. Ahí sí, ya sigamos. Sí, gracias. Nada más para fortalecer incluso, yo creo que la continuidad de las acciones que se vienen llevando a cabo. Yo me acabo de integrar al programa de extensionismo y entonces dentro de las mismas necesidades de ver cómo hacer funcionar el sistema, pues sí, uno de los puntos fundamentales es cómo vender. Parte de una de las tareas. Se percibe buena perspectiva el hecho de ofrecer un producto orgánico, ya tiene un valor diferenciado y definitivamente mejora la rentabilidad. Ahí quizá el punto sería ir viendo cómo se van identificando ese tipo de mercados que en cierto modo son especializados. Ese sería un punto. El otro es transformar, es decir, necesitamos ponerle al productor opciones de cómo presentarlo ya no solo como fruta fresca, sino ya como un producto diversificado. Y eso significa algunas tecnologías sencillas, pero hay que acercarlas al productor para que ya lo vayan llevando y entonces tendríamos ya diferentes formas de vender el producto. Y finalmente comento que hay una gran necesidad de recursos para que hagan sus trabajos. En muchas ocasiones ya identificaron las mejoras, pero no tienen con qué. Entonces, de hecho, pues sí hay presupuestos de diferentes índoles, de diferentes instituciones, incluso instituciones financieras especializadas para atender este tipo de proyectos, pero pues hay que irlas también ya encauzando, articulando para que de esa manera tanto haya el cómo hacer las cosas, pero también haya con qué. Esos serían, diríamos, los tres puntos fundamentales que pues, me gustaría que quedaran, independientemente de que a veces de manera individual pues sí ya se va buscando esas soluciones. Muy bien. La última intervención, el señor.
si solamente es nacional o también podría ser internacional. La segunda pregunta tiene que ver con la intervención de los intermediarios. ¿En qué parte del proceso han detectado que tienen más injerencia? Y hablaba de una disminución de nopal, la producción de nopal verdura. ¿Cómo ha afectado esta disminución en la producción? ¿Cómo se podría lograr por qué? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra que hay. Para terminar, la relación del mercado, fue la primera pregunta del proceso de comercialización que vamos relacionada con la cuarta y última pregunta. No hay una relación casi directa entre la mayor extensión, mayor presencia de intermediarios. Eso ya existe en un 80%. Lo que nosotros estamos apostando y que vamos relacionado con la penúltima pregunta es si generamos una nueva lógica de inocuidad o de prácticas orgánicas paralelamente con la generación de valor agregado, porque están produciendo lo que producían hace 50 años, lo mismo, nopal, la piel de carretera, colocarlas en las centrales. Algunas veces hay dificultades para que se coloquen aquí en la central de abastos de Pachuca en la época de temporada. Lo que estamos apostando es un proceso de generación de valor. Yo creo que a lo mejor, salvo su mejor opinión del rector, lo que nos podría a nosotros hacer de gran ayuda, aparte de la generación de valor, es que generar un dictamen de cuáles son las condiciones actuales, no solamente de la nave que usted conoció, que aquí está el representante, sino de las 4 o 5 naves que están paradas, para identificar cuáles son las condiciones tecnológicas que se viven ahí, en la que usted conoció el cuarto frío, que ya no fuera, se han robado bastantes cosas de cable, etc. Y que igual, invitarlo a sumarse a estos trabajos para la generación de valor agregado. Ellos, o la mayoría de la cadena, está muy bien fortalecida por la política extensionista del Estado a través de Zagara. Eso está muy bien, pero el principal tema muchas veces es mercado. Mercado, llámese exigencias del mercado, etiquetas, logotipos, normas, estructuras, normas jurídicas. En el caso de Cardona está tomando las normas jurídicas. Yo creo que eso vendría muy bien a lo que estamos pensando, vender un producto ya transformado, pero pensar igual, bueno, eso lo dejo a la pregunta a la mayoría de los productores. Hay algunos productores que no verían bien transformar porque ya tienen mucho de mercado muy bien definido, como el arenal, que ya, según su mejor opinión, ya hay una estructura muy sólida de cómo y dónde, y tiene un intermediario ya bien definido que anticipan los precios. A lo mejor vincularnos con otro tipo de productores, aparte de ellos, pequeño productor que puede transformar, y a lo mejor eso eliminaría un poco lo estacional de la producción de nopal y de tuna en el estado, porque ya estás manteniendo en el mercado un producto de 1 año o 8 meses, a diferencia del nopal que puede estar durando 4 o 5 meses como verdura, como fruta en el mercado. Y eso creo que nos vendría muy bien sumarse a estos proyectos, porque hasta este momento sabemos y si existe un dictamen de cómo está la situación. Hasta donde yo me quedé no hay un dictamen. El último que hizo creo en la procesadora comercializada del Politécnico, pero yo lo pedí, no hay ese documento. Creo que no lo reportaron. La incubadora del pollo. Ajá, la incubadora del pollo creo que nos podría, y la generación de valor agregado, pero ya esa, bueno, la mayoría de los productores sabemos o saben transformar. Yo creo que la última etapa de la comercialización es con exigencias del mercado que les piden, un logotipo, cosas muy sencillas que luego creo que tenemos un problema grave ahí en esa situación, porque no lo va a repetir, no es porque aquí estén 3 o 4 extensionistas. Creo que la política extensionista sí ha generado impactos positivos, pero falta continuidad en los trabajos de personas y de actividades. Yo creo que podría ser ahí. Y bueno, el mercado, bueno, ahí podemos, con esta sinergia que estamos generando, tenemos un productor modelo que le llamamos, que ha sido una comunidad que hemos generado y propiciado un mercado específico.
ya para colocarse bajo una identidad de mercados orgánicos, pero ahorita hay una exigencia, ¿no? Ya de, bueno, tú dices que es mercado orgánico, pero ¿dónde está la regla o la norma que diga? Y es donde estamos ahorita trabajando. Y bueno, básicamente eso sería el papel del intermediario es determinante, como la mayoría lo sabe, casi un 80% controla la mayoría de la producción. Va relacionado, que tenga mayor extensión tiene mayor control del intermediario, que tiene poca extensión casi no hay mucho intermediario, o lo van a buscar cuando faltan ahí unos kilitos para complementar el camión, pero ya está muy bien definido. Y bueno, yo para terminar, yo agradezco infinitamente a la mayoría de los productores que están aquí, que son de las organizaciones más representativas. Por favor, tanto un comentario antes. Mire, por ahí tuvimos en Sabrosita Seca un mapeo de un muestreo de nopal tubero y vino calidad suprema. Y con los productores propusimos que ojalá, y le propusimos a calidad suprema que ojalá y parte de su gente se incorporara con nosotros para que ellos nos den la orientación para ir a una certificación. Entonces, le hago ese comentario para que pues nos pongamos, si nos ponemos contacto. Bueno, si nos organizamos juntos, podemos hacer una cosa más rápida. Nosotros sumamos el documento. Estoy encantado de que nos hayan invitado, de aprovechar esta gran oportunidad, que no tenía la continuidad del seminario permanente. Es una gran oportunidad, nos sumamos. Yo les digo ahorita mi número de celular, es un número institucional, es el rector, pues no es mi persona. Lo que podamos contribuir lo haremos con mucho gusto. Hay personal muy capacitado, quiero presumirles un poquito del recurso humano. Tengo alrededor de 20 y tantos doctores, todos mexicanos jóvenes, y 14 pertenecen al sistema nacional. Investigadores están trabajando temas de plagas, enfermedades, infecciones, entonces, y ellos están muy puestos para la acción también de la chamba. Lógicamente les comento lo que luego nos mete un poquito de ruido, no nos mete un poquito de ruido es la cuestión económica, pero siempre buscamos la manera de cómo solventar este tipo de temas. Yo me sumo a los procesos que están haciendo mis compañeros con recursos humanos y vemos cómo solucionamos el tema. Entonces yo, como productores, siempre vamos a apoyar. Pero sí tenemos que ir en un proceso de impactar a dónde queremos ir, con mucha precisión que ustedes nos digan, y sobre eso podemos ayudar y sumarnos con ustedes. Bueno, yo les agradezco, reitero el agradecimiento y el ofrecimiento del rector de la Universidad Politécnica Francisco Madero. Igual agradecer a la mayoría de los productores que me han tenido la confianza y abrir sus puertas o sus parcelas para platicar una serie de experiencias. Comentarles que esta iniciativa no se acaba aquí, sino habrá continuidad con el aliado que iniciamos, que es IICA, el Colegio del Estado de Hidalgo, la CEDADRO, pero ahora vienen otro tipo de exigencias para lo que queremos incidir, donde estará Senacica, estará FIRA, la propia Universidad Politécnica Francisco Madero, y esperemos convocarnos pronto a una serie de talleres y a una serie de acciones que van a ir encaminadas, pero como lo dijo Antonio, necesitamos que ustedes se sumen y que a los llamados pues, nos hagan el voto de confianza para asistir regularmente a las actividades. Algunas veces, como ustedes saben, o hay para la gasolina o hay para la comida, entonces ahí tenemos que distribuirnos los recursos. Entonces, pero espero que siga esa continuidad y les agradezco notablemente el esfuerzo y la continuidad a los proyectos y a las acciones que estamos desarrollando aquí en la institución. Que tengan buena tarde, buenas noches a la directora académica y les agradezco muchísimas gracias.